Ha concluido la primera jornada del juicio oral contra Luis Alberto Grandi, acusado de homicidio agravado por el vínculo por quemar a Carolina Díaz el 19 de febrero de 2021. Vamos a hablar con los abogados de la querella, quienes estuvieron presentes y que también hicieron formulaciones a Luis Alberto Grandi, quien habló por primera vez. Nunca hasta el momento del juicio había hablado y eligió tomar la palabra en esta oportunidad. Bueno, Gabriel, ¿cuál fue la impresión que te dio sobre la declaración? Porque nunca había declarado Grandi y es la primera vez que lo realiza en el juicio. Bueno, en realidad nosotros con Laura veníamos hablando antes del ingreso que podía ser una posibilidad más en la parte de alegatos, inicio de alegatos, el imputado, hoy acusado, puede solicitar, pedir, tomar declaración y usó ese derecho, ¿no? Nosotros estratégicamente estamos siempre dando vueltas sobre lo mismo. Una persona que es acusada de uno de los delitos más graves, si no el más grave de nuestro Código Penal, que está afrontando una posible condena de prisión perpetua, su defensa tiene que ser en los primeros inicios de la investigación penal preparatoria. Hoy, a nuestro criterio, es tarde. Lo que hizo Grandi para nosotros fue esperar la recolección y la producción de la totalidad de la prueba que íbamos a llevar a debate y sobre eso formuló su declaración. Me parece que obviamente es una estrategia de los abogados defensores que pueden verla de manera correcta y potencial en cuanto a su derecho de defensa, pero nosotros analizando sus declaraciones y su declaración, además aceptó contestar preguntas. Esta querella formuló muchas preguntas para poder dilucidar algunas cuestiones que nosotros no teníamos oportunidad de hacerlo y solamente trabajamos sobre la teoría del caso del fiscal Ortigosa y de la querella, por lo cuanto la declaración de Grandi no suma nada ni lo posiciona en una mejor ubicación procesal, ¿no? Queda claro, en base a los testimonios, que estaban trasvasando combustible de un bidón grande, de unos 20 litros que contenía la mitad, hacia uno más pequeño. Lo que dice Grandi, para defenderse de alguna forma, es que mantenían una discusión y que ella se prende un cigarrillo en ese momento. ¿Cómo lo tomaron ustedes? Porque eso no estaba antes. Mirá, nosotros tenemos conocimiento cierto, claro, de que Carolina no fumaba. O sea que es imposible. Hasta yo también le hice una pregunta sobre que venía de los informes de los peritos en cuanto a que no hay posibilidad de que un foco ígneo se produzca ni siquiera por atender un celular, y menos con la cuestión de prender un cigarrillo, porque Carolina no fumaba. Bueno, habría que haberle, esa pregunta fue posterior, habría que preguntarle a Grandi si fumaba, pero entiendo que tampoco Luis Grandi fumaba, así que no es imposible que haya ocurrido esa situación y nosotros tenemos a todos los testigos que pueden dar conocimiento y decir verdad sobre que Carolina no era fumadora, ¿no? Los testigos que hoy declararon, médicos, los primeros que estuvieron atendiendo a Carolina en el momento, concuerdan que, bueno, ella estaba totalmente quemada. Cintia, su hermana, hizo una referencia tremenda, ¿no? Como que él sentía que el cuerpo se le derretía y que, bueno, toda esta situación derivó en el traslado, el Código Rojo, al Catalina Salomón, luego al ECA, pero que Grandi no tenía quemaduras importantes en su cuerpo. Bueno, nosotros lo venimos sosteniendo con Laura, tratando de identificar las diferencias en cuanto a si estaban en el mismo lugar, manipulando los mismos objetos, con el mismo elemento líquido combustible, que era nafta, ambos tendrían que estar al menos con lesiones similares. Hay muchísima diferencia en cuanto a las lesiones. Pudimos constatar lesiones de Grandi solamente en sus manos y parte en los brazos, y Carolina en más de un 90% de su cuerpo. Y recordemos que todavía falta analizar la reconstrucción integral, que el maniquí quedó, por informe de pericia, con las mismas y con similares quemaduras
que Carolina, solamente no tiene quemada la planta de los pies. O sea que lo que logramos hoy en esta primera etapa fue confirmar y ratificar lo que venimos. También hay otro dato importante, por lo menos hasta los testimonios que tenemos hoy, las contradicciones sobre cómo ocurrieron los hechos. A los ambulancistas le dijo una cosa, a los médicos le dijo otra, a los vecinos le dijo otra. O sea, no hay, hoy solamente declaró Grandi, pero en las declaraciones que hizo a diferentes personas que teníamos hasta ahora fueron totalmente diferentes en cuanto a la secuencia de ocurrencia de los hechos. Laura, ¿qué sensaciones te dejaron esta primera jornada con respecto, bueno, a los testigos que pasaron? Repetimos todos que eran ambulancistas, que estuvieron, los médicos que estuvieron atendiéndola, su hermana que también declaró, la policía que llegó en un primer momento, vecinos, digo, ¿qué sensaciones, digamos, que acompañan al relato y a la teoría de la querella y de la fiscalía? Una jornada totalmente positiva, porque siempre la visión que nosotros teníamos de cómo ocurrieron los hechos. Porque si te pones a pensar, la dinámica que dio Luis de sus hechos eran: llegué a casa porque el perro mordió, empezó una discusión, la quise abuenar y se fueron afuera ellos. Y le dijo: vení a ayudarme a cargar nafta. Cuando él da ese relato, como vos manifestaste, con los bidones que traspasaban, él dice que agachado gira la cabeza y la ve prendida a fuego a Carolina. Pero Carolina nunca tuvo contacto con la nafta, y es lo que nosotros siempre manifestamos, que es lo que nos estaba faltando saber qué era lo que iba a decir a Luis. Porque si vos te pones a leer la causa, es un detalle de todas las declaraciones, todas las partes que se fueron declarando lo fue diciendo. Lo único que no dijo, como decía Gabriel, fueron sus contradicciones. Porque a uno le dijo: me prendí fuego pasando la nafta, Caro se prendió fuego, fue un chispazos. Entonces fue una jornada positiva para nosotros. Podía pasar que Luis declare, que era lo que estábamos esperando, porque en base a sus dichos nosotros vamos a poder también tener otra defensa, con más fundamentos aún, sabiendo también, lo que él dice. Salió a la luz que él había tenido problemas también con su anterior mujer, en las cuales hubo una denuncia policial y de hecho hay una declaración donde ella estaba golpeada. Claro, esas son cuestiones que la minimiza la defensa diciendo que Luis no era una persona violenta, pero por la mañana con los otros testigos es lo que se va a probar, que Luis era una persona violenta y que Luis lo llevó a tener un acto de violencia, y eso es lo que produjo que Caro se prenda fuego, porque no puede ser que, como decíamos en los relatos, hasta había salpicaduras de nafta. Entonces, ¿cómo llegaron esas salpicaduras de nafta si Luis lo único que manifiesta era que se pasaba la nafta? Entonces son cosas que no se entienden, y es donde nosotros mañana vamos a hacer más fundamentación. Tanto la Fiscalía como la querella pidió la prisión perpetua. Exactamente, prisión perpetua por los delitos, por el homicidio calificado.